Bueno, Dios los bendiga también a los que están aquí y ven el video en diferido en YouTube. Bienvenidos. Les pido que me disculpen mi voz, estoy cambiando de voz. Tuve una gripa como fuertecita esta semana, pero pues ya se me está pasando, o sea que tengan cuidado. Bueno, como todas las cosas que Dios hace, y son misterios para muchos, pero para los que buscan la presencia de Dios, debe ser algo inquietante, ¿no? Buscar la presencia de Dios y buscar el perdón de Dios y buscar la restauración. Todo lo tenemos que buscar nosotros en Dios, ¿no? Nosotros a veces fallamos cuando buscamos lo que necesita nuestra alma, lo buscamos en otras personas, o en el mundo, o en muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras alternativas. Pero la plenitud de nosotros, los que creemos en el Señor, está en Cristo, ¿no? La palabra de Dios dice que en Cristo está la plenitud de Dios. También dice que en la presencia de Dios hay delicias a su diestra, ¿no? Y una de las cosas de las que nos habla la Biblia, en todas las confrontaciones que tiene el ser humano, en todas las inquietudes que tenemos como seres humanos, es dirigirnos a encontrar la plenitud en el Señor. De eso veníamos hablando con mi hermanita en el carro. De que hay muchas cosas que nosotros no están bien. Y la sociedad nos lleva a buscar soluciones en muchas cosas, pero no nos dirige a Dios. Incluso muchas de las que se consideran religiones, que se consideran que tienen la verdad, nos dirigen a buscar las soluciones que supuestamente dicen ellos que Dios las tiene, nos dirigen a buscarlas en otras alternativas, ¿no? Han llegado a acudir a culturas orientales, a acudir se me da el nombre de esta disciplina que se practica ahora, el yoga y a todas estas cosas, al feng shui, a todas estas cosas orientales. Y eso no es algo nuevo, eso es algo de lo que habla la Biblia. Isaías dice esas cosas. Dice que el pueblo de Dios estaba lleno de objetos y de costumbres traídas de Oriente. Entonces, en el transcurrir de la vida de un cristiano se ven muchas falencias. Y alguno preguntará, ¿será que Dios falla? No, la palabra de Dios dice, Pablo pregunta eso, ¿será Dios malo que da castigo? De ninguna manera, porque si no, entonces ¿cómo va a castigar a los que son malos? Pero alguno diría, bueno, si la vida de un cristiano tiene tantas falencias, yo preferiría no ser cristiano. No, al contrario, Dios es el que nos ajusta a nosotros. Y Dios permite que sucedan cosas en la vida de las personas. Incluso hay una iglesia, no estoy seguro si es la de Corinto, sí, no creo que sí, donde Pablo le habla a la iglesia y le dice, ustedes son carnales, porque entre ustedes hay envidias y celos y pleitos, no son carnales pues. Pero después el apóstol Pablo dice, pero es necesario que esas cosas sucedan, para que Dios muestre qué es lo que hay en el corazón de las personas. Porque si nosotros todo el tiempo somos buenas gentes y pasamos muchas cosas, ¿dónde va a estar la verdad en nosotros? Fundamental en nosotros, porque podemos hablar la verdad, podemos hablarla con nuestra boca, pero en nuestro corazón no está fundamentada. ¿Amén? Entonces, muchas de las cosas que le pasan a un ser humano cuando sigue a Cristo, cuando hace la voluntad de Dios, uno podría decir, o uno podría no esperar que pase eso, pero cuando pasa, la mayoría de veces es que Dios nos está mostrando qué es lo que está mal, ¿no? ¿Y para qué creen ustedes que Dios nos muestra esas cosas? Para que las corrijamos, ¿cierto? Lo que hablaba hoy el Señor por medio de Rubí me ha sorprendido, porque uno busca respuestas en el Señor y el Señor habla. Yo le decía a mi hermana esta mañana que veníamos, Dios nos muestra las cosas y nos habla y uno no le entiende, o uno no quiere hacer caso porque le cuesta mucho. Y una de las cosas que hacemos los seres humanos es lo fácil, ¿no? Estamos en el siglo XXI y estamos acostumbrados a lo más fácil.
Cuando algo nos cuesta trabajo o cuando algo se demora, nos trae frustración, estrés. Y yo digo, nosotros como adultos hemos llegado a una edad donde hacemos un balance y nos hemos dado cuenta que no hicimos muchas cosas. Eso crea frustración. Pero al ver un niño de 10, 11 años, 5, 4 años, 3 años, con un celular y verlo frustrado por un juego, yo digo, uy señora, ¿hasta dónde ha llegado uno? Yo no sé cuántos han visto ustedes un video que sale por Facebook, donde va una señora en un carro y le quita el celular a un niño como de 14 años. Y el pelado se baja en medio, están subiendo el puente y no soportó que le quitaran el celular y abrió el carro y se tiró del puente. ¿Hasta dónde nos ha llevado la sociedad? Muchos de nosotros cometemos el error de que estamos en una reunión y el niño está molestando. Lo que hacemos es dar un celular para que se distraigan. O sea, es lo más fácil, ¿no? En vez de corregirlos, en vez de mirar qué es lo que está mal en ellos y corregirlos. Son nuestros hijos y nos da pesar. Pero en la Biblia hay historias donde el papá no aplicó justicia y se lo volvió una bomba ese problema. Está el caso del rey David con ese hijo que violó a la hermana. Y el rey no, de eso habló el pastor el domingo, creo, el viernes, Pastor Antonio. A los que no la vieron, entonces lo invito. No, eso fue el viernes como hace 15 días. El conflicto entre Absalón y su hermano que violó a su hermana. Absalón se llenó de rencor porque David no aplicó la justicia que dice la palabra de Dios. Entonces eso creó rebeldía en Absalón. Y muchos de nosotros a veces no aplicamos la justicia a nuestros hijos. Y eso habla de nosotros. Si yo no aplico la justicia en mi hijo, no la estoy aplicando en mí. Si la palabra de Dios no mora en mí, pues ¿cómo va a ser yo que more en mi hijo o en los demás? Si la medicina no es para mí, ¿cómo voy a decir no, esa medicina es buena si yo no la he probado? ¿Amén? Entonces, eso pasa en nosotros. A veces buscamos las cosas fáciles y no nos damos cuenta que nuestra vida se va desviando, se está yendo apartada de Dios. Y a veces estamos engañados en que estamos súper bien con Dios, ¿no? Porque cantamos, porque tenemos trabajo, porque las cosas fluyen con la gente. Y eso es un síntoma de peligro. Cuando uno está muy bien con la gente, cuando uno está muy acomodado con el vecino que parrandea, con los que dedican su tiempo a las cosas seculares y no se acercan a Dios, eso es un mal síntoma. De hecho, a veces, a mí me duele a veces cuando uno trata de buscar a Dios y la gente lo tilda a uno de muchas cosas. De una persona rara. Sobre todo porque antes uno le complacían las cosas que ya no. La gente lo juzga a uno por eso. Pero analizándolo conforme a la palabra, la Biblia dice que somos bienaventurados cuando por esas la gente miente y nos apartan de ellos por causa de la justicia, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, además como papás, porque pues, somos sacerdotes de la casa, ¿no? Y al ver que nuestros hijos, yo lo digo con mucho cuidado porque tengo 3, y algunos son fáciles de llevar y otros no, pero las cosas de Dios se tienen que hablar a ellos y se han hablado en privado. El comportamiento suyo no es de un muchacho que cree en Dios. Y el rey David, no sé qué pasaría con este muchacho, creo que es Amón, y que violó a la hermana, a Tamar. Amnón, la Biblia no da evidencia de que el hombre le haya dicho, bueno, ¿qué hizo usted, hombre? Se merece la muerte por esto que hizo. Y retener esa justicia. Entonces Dios muestra que es lo que está mal en el corazón para que lo corrijamos. ¿Amén? Y después no se vuelva un problema a dimensiones terribles. Entonces vamos a la palabra, ¿amén? Vamos a buscar. Primera de Crónicas, capítulo 21. Y aquí dice el título que David censa al pueblo. ¿Me permiten un segundito? Voy con esto.
Vamos a leer, son 27 versículos. Les pido que le tengan paciencia por esta voz que tengo hoy, que sean misericordiosos. Dice: David censa al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la nueva del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 460.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha hecho Jehová. Así ha dicho Jehová: 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, eso es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así que Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. ¿Cuánto le das gracias al Señor de esa misericordia? Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: toma para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste.
Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová hablaba al ángel y se volvió su espada a la vaina. Amén. Bueno, papá, Señor, te pedimos, Señor, la revelación por tu palabra, Señor bendito. Tu mensaje con fidelidad, Señor, y claridad a nuestras vidas, Señor amado. Tú sabes lo que nosotros necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí el título de esta palabra dice aquí que es el censo que David hizo al pueblo, ¿no? La palabra de Dios habla de varios censos que se hicieron en el pueblo de Israel. Pero de los otros censos que habla la palabra de Dios, se hacían por mandato de Dios, por orden de Dios, ¿no? Esto que hizo David aquí fue, bueno, aquí la palabra dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Es más como algo que había en el corazón de David. Pero yo quiero que vayamos un momentito aquí a 2 de Samuel, capítulo 24. Porque lo que veníamos hablando, ¿no? Detrás de todas estas cosas que uno hace, Dios tiene un plan, ¿no? Un plan para cada uno de nosotros. Detrás de aún de las cosas malas que hay en nuestra vida, Dios tiene un plan para transformarlas en algo bueno. Amén. 2 de Samuel, capítulo 24. También tiene el mismo título, ¿no? David censa al pueblo. Dice en el versículo 1: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces ven la diferencia que hay entre los dos versículos. Aquí en Crónicas dice que Satanás se levantó contra Israel. Y allá en Samuel, pero en 2 de Samuel dice que la ira de Dios se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: haz un censo de Israel. En un versículo me dice que Jehová fue el que incitó a David, y en el otro me dice que el diablo fue el que se enardeció contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo. Entonces podemos ver como dos cosas que a nuestro juicio se verían como contrarias, ¿no? En una parte habla de que Dios fue el que incitó, y en otra habla que fue David el que incitó, fue Satanás el que incitó a David a hacer eso que estaba mal delante de Dios. La historia aquí nos habla que fue algo que no le gustó a Dios y vino ira sobre ellos. Pero en 2 de Samuel dice que la ira de Dios se encendió. Entonces yo pensaba, bueno, la ira de Dios se enciende por muchas cosas, ¿no? Pero no es como la ira de nosotros, que por cualquier cosa sin razón, sin motivo, a veces los hijos se acercan a uno y uno está estresado y no los trata bien, porque uno está lleno de ira. Pero la ira de Dios es justificada, ¿no? Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento manifiesta muchas ocasiones en las que Dios se airó con el pueblo. Cuando Dios traía al pueblo de Israel en el desierto por mano de Moisés, hubieron varias situaciones que provocaron la ira de Dios de una manera terrible. Tanto que Dios encendía fuego y los mataba. Y hubieron varias mortandades, hubieron pestes en medio del campamento. Y llegó un punto donde Dios le dijo a Moisés: no, ya estoy cansado con esta gente, los voy a matar por la culpa de ellos mismos, ¿no? Y eso me llevaba a mí a meditar que a veces las cosas que uno sufre es por culpa de uno mismo. El apóstol Pedro dice por allá que si sufrimos algo por causa del Evangelio somos bienaventurados, ¿no? Porque va a haber un buen fruto. Pero cuando nosotros tenemos desaciertos en nuestra vida y sufrimos por esos desaciertos, es por causa nuestra. Amén. En este caso David tuvo un inconveniente gravísimo con Dios y fue por culpa de él. Pero
Dios tenía como un plan detrás de todas estas cosas, ¿no? Según Samuel dice que Dios se airó contra ellos. Yo quiero que miremos unos versículos acá de unas ocasiones cuando Dios se airó contra el pueblo de Israel. O sea, esto del censo fue porque Dios estaba bravo con el pueblo, ¿no? Y Dios quiso que pasara así, porque eso fue lo que hizo el rey David. Amén. Estaba mal, pero no me lo permitió. Y ahorita más adelante vamos a mirar, porque es que a veces uno cree que esta historia, que es un capítulo de 30 versículos, uno cree que todo eso pasó en un día. No pasó en un día. Eso fue un lapso de más de un año. Donde uno dice, bueno, si David era el hombre de Dios, ¿cómo permitió que se hiciese esto? Y la Biblia le dice que Dios es soberano y que Dios hace las cosas conforme al propósito de su corazón. Lo que Él piensa, Él lo hace. Amén. Incluso si tiene que usar a Satanás, porque Job dice que Satanás es un siervo de Dios, es un servidor de Dios. Entonces eso podemos ver en el primer versículo. Dice aquí en Crónicas que Satanás se levantó y indujo a David a hacer el censo. Pero en Samuel me dice que Dios fue el que lo hizo. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que Dios usó a Satanás para ir a hablarle al corazón de David. Bueno, ¿y qué pasó con el corazón de David? ¿Por qué entró esto al corazón de David? Porque había una concupiscencia ahí. Porque había un vestigio de duda en el corazón de David. Y uno dice, uy, santo Dios. Muchos tenemos a David como un referente de la fe, ¿no? Un hombre que Dios lo amaba, porque dice la Biblia que David tenía el corazón conforme al de Dios. Pero ahora yo les digo a ustedes, ¿David pecó o no pecó? ¿Cuántas veces pecó? ¿Poquitas o hartas? Y eso también me lleva a mí a no poner la mirada en los hombres, porque aunque David alcanzó un testimonio impresionante delante de Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, todos cometieron errores. Entonces no está bien nosotros poner los ojos en estos hombres, que aunque fueron hombres ejemplares en cuanto a la fe y obedientes a Dios, también cometieron errores. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a quién debemos poner los ojos? ¿En quién debemos poner los ojos? Dice el versículo, puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Pusieron sus ojos en Moisés. Pero eso fue más como escapar de la responsabilidad. Hay una parte de una carta de Pablo donde dice que hay gente que le huye a la cruz. Y de esto habla esta historia también. No que David le hubiera miedo al problema y al conflicto, más bien lo enfrentó. Pero cuando Pablo habla de estos hombres que le tienen miedo a la cruz, al sufrimiento que conlleva cargar la cruz, eso me llama también a acordar de lo que dice la palabra, que los primeros que van a ser arrojados en el lago de fuego son los cobardes, ¿no? Pues hay cosas que tenemos que enfrentar y cosas que incluso no sabemos que las tenemos en nuestro corazón. Pero cuando Dios las hace evidentes, Dios nos pide que seamos valientes. Amén. Porque hay cosas que atraen juicio. Y si nosotros no las tratamos, va a venir el tiempo, como dice un dicho muy terrenal que dice que no hay plazo que no se venza, ¿sí es así? Ni tiempo que no se cumpla. Así dice el dicho. Los juicios de Dios vienen y vienen sobre la tierra. La misma tierra da manifestación de que las cosas de Dios vienen pronto. Amén. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros como iglesia? Prepararnos, atender lo que decía el Señor esta mañana por medio de Rubí. Póngase a cuentas antes de empezar la alabanza. Y nosotros, eso es para mí. El que quiere las cosas con Dios dice, eso es para mí, no voy a poner a cuentas con el Señor. Amén. Entonces nos muestra aquí que el diablo es un siervo del Señor. Que el diablo nos quiere destruir, sí, claro. Nos odia, eso lo sabemos nosotros. Pero Dios lo usa porque Dios es soberano. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús está por encima de todo principado y potestad. Amén. Entonces no podemos tomar para nosotros como que el diablo es superior.
y nos aplasta y hace con lo que quiera con nosotros. No, Dios quiso mostrar qué es lo que había en el corazón de David. En medio de la ira que tenía con el pueblo de Israel, quiso también mostrar qué había en el corazón de David. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Dios estaba bravo en ese momento con Israel? Correcto, ¿cierto? Y uno de los pecados frecuentes de Israel, ¿cuál era? La idolatría. Así es. Incluso en estos tiempos tan bellos, donde el rey David era un hombre que para cualquier cosa que iba a hacer consultaba a Dios. Y era un tiempo donde había adoración. ¿Cuántos les gusta la adoración? Tan lindos esos cultos donde uno puede conectarse con Dios y llorar delante de la presencia de Dios. Y estos tiempos del rey David eran esos tiempos. La Biblia habla de que el rey David constituyó cantores y músicos para ir a adorar a Dios. De pronto antes de David no existía a esa magnitud. La Biblia habla de un ejemplo donde María y Aarón tomaron el pandero y salieron a cantar y a alabar a Dios, ¿no? Pero el tiempo de David era un tiempo muy especial. Uno de los nombres que le asignan a David era que era el dulce cantor de Israel. Entonces imagínense, dice la Biblia que él fluía en la presencia de Dios. Sin embargo, había cositas que no estaban bien. Pero ¿qué quiere Dios? Que corrijamos esas cosas. Amén. Y el título de la predicación, que siempre se me olvida, lo voy a anotar acá. Porque Dios comienza a hablar, pero a veces como que no se pone atento, ¿no? Dice, lo que dice esta canción, no hay mejor cosa que dejar las cosas en las manos del Señor. Amén. Quiero que busquemos Éxodo 4:14 para que miremos un poco de las cosas que no le gustan a Dios. Una vez él dice, si hay una cantidad de mandamientos donde Dios dice que cómo debe ser nuestro comportamiento, qué no debemos hacer, pero los tenemos así claros en nuestro corazón y en nuestra mente como para decir, yo ya no estoy en eso. Y a veces es tenaz, el engaño del pecado es tenaz porque uno dice, yo ya no estoy en eso, ¿qué tal eso? Pero venga el momento, venga la prueba para ver cómo están las cosas. Amén. Venga la situación para que la situación toque su corazón y usted diga, no, yo ya aborrezco esto, el Señor ya me hizo libre de esto. O si todavía esas cosas jalan su corazón a mirar lo que no está bien, ¿no? A caer en lo que no está bien. Entonces dice Éxodo 4:14. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, perdón, yo estoy hablando como Moisés. Y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Cosas que enojan a Dios. Comenzaron a sacar excusas para no servirle. Eso fue lo que le pasó a Moisés, ¿no? Y eso no lleva a otra cosa a evidencia, sino como la inseguridad, no creerle a Dios, no creer que Dios iba a ir con él. Y a muchos nos pasa eso, ¿no? Pero es que a mí me da miedo ir a predicarle a ese ladrón, que es la que me trate mal o me haga algo. Cuando uno es enviado por Dios, ¿no? Porque Dios está enviando aquí a Moisés a una misión. Entonces, una de las cosas que no le gustan a Dios es eso, ¿no? Oírle a la responsabilidad. Dios llamó a todo su pueblo judío a una cosa y la gente no la hizo. ¿Amén? Sino que se acomodaron, vieron, este negocio está bueno, aquí traen ofrendas, traen comida. Yo para qué me voy a molestar. ¿Para qué no voy a molestar a la gente? Bueno, si pecan, pequen, pero que no falten aquí con las ofrendas. Fallaron en esas cosas, ¿no? Entonces Moisés, digamos que tuvo muchas fallas, pero a regañadientes le hizo caso a Dios en ese momento. Pero ¿qué pasó con eso? Le provocó el mal genio al Señor. Dice aquí también en Números 11:1. Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual
Él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Otra cosa, no esa idolatría que había en Egipto, ¿no? La Biblia habla en Romanos que la ira de Dios. Este es Éxodo. Ah, no, perdón. Sí, estoy mal. Pero vean, este versículo no salió bien. La Biblia habla en Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Contra toda injusticia que se levanta a detener la justicia de Dios. Entonces, una de las cosas que también provoca la ira de Dios es esa maldad que las personas ponen, ¿no? Cuando ustedes lo molestan, lo critican, lo rechazan, lo persiguen, ahí está el Señor desatando su ira. Bueno, les había dicho que número, ¿cierto? Estas páginas son muy delgaditas y números 11:1. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Alguna vez hubo una predicación, no me acuerdo si fue el pastor Mauricio, donde el Señor les decía eso: deje la quejadera, deje de quejarse. Y esa es una de las cosas que más solemos hacer cuando nos pasa lo que le pasó a Israel. Cuando Israel fue sacado de Egipto, que dice uno, no, cuando yo estaba en el mundo tenía plata, tenía amigos, tenía contratos. Eso hace la cara de quejarse, ¿no? Eso dice uno porque tiene una visión muy corta de las cosas. Pero cuando Dios nos lleva a uno a mirar más allá, a conocerlo realmente como es, ya comienza uno a dejar la quejadera. Amén. Es una de las cosas que también provoca, como la ira de Dios, es la quejadera. Yo imagino que en el tiempo de David había muchos inconformes, ¿no? Y siempre va a haber gente inconforme. Cuando uno no se sujeta a Dios, va a haber una inconformidad, va a haber una queja. Amén. Miremos otro versículo ahí rápidamente, Números 12:9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. La murmuración, otra cosa que también predican. Hay muchas cosas por las que la ira de Dios se enciende, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la vida de un cristiano? En conocer a Dios, ¿no? La palabra de Dios dice: si en algo usted se puede ser como orgulloso o dárselas de algo, es en conocerme a mí y en hacer mi voluntad. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Que si usted es un duro para la tecnología, que si usted es un duro para los negocios, que si usted es un fisiculturista, porque la Biblia habla de la fuerza también. Si usted es bueno para algo, no se goce en esas cosas. El apóstol Pablo decía: una cosa hago yo, y es morir cada día. Una cosa me he propuesto, es no saber nada entre ustedes. Cuando usted es bueno en algo y va llegando a algún lugar y hay gente hablando del tema de que usted es bueno, a veces usted no puede evitar meter la cucharada si no le estén llamando a opinar, ¿no? Porque ese es el orgullo del hombre. Ah, si yo soy bueno para eso. Pregúntele qué quiere saber. Ese es el orgullo del ser humano, ¿no? En el fútbol se ve. Hay gente que es buena para el fútbol, yo no soy bueno para el fútbol. Pero hay gente que es buena para el fútbol y habla como si, mejor dicho. En los negocios se ve eso. Yo no soy bueno para los negocios, pero estoy al pie de gente que es buena para los negocios. Entonces comienzan a alabarse. Y Dios dice en su palabra: si hay alguien que es bueno en algo, no se alabe en eso. Alábese en conocerme a mí, en hacer mi voluntad. En eso tiene que alabarse el hombre. Entonces, ¿cuál es el camino de nosotros como cristianos? Conocer a Dios y hacer su voluntad.
La palabra de Dios dice que él se encendió en ira. A mí me gusta mucho el libro de Deuteronomio porque comienzan a explicar todo lo que pasó con el pueblo de Israel, pero de una manera como más detallada, como si Moisés fuera un poco más manso de lo que él fue, y comienza a explicarle a la gente con suavidad qué fue lo que pasó. Entonces comienza, bueno muchachos, Dios nos mostró su gloria, Dios hizo sus maravillas en medio de nosotros, pero Él se ha ido porque no le creímos, porque endurecimos nuestro corazón. Porque a pesar de que Dios mostró sus maravillas, nos volcábamos a los ídolos. Obviamente Moisés no estaba bien esa colada, ¿no? Pero el hombre de Dios habla con pertenencia, con propiedad, porque le duele, ¿no? El apóstol Pablo decía, ciertamente mi oración a Dios y mi clamor es por Israel, porque el hombre era un israelita y le dolía que su nación estuviera peleando con Dios. Amén. ¿Qué pasó con Israel en el tiempo de David? Seguramente había idolatría. Amén. Y en ese tiempo ya David era un hombre mucho mayor. Ya David como que estaba saliendo de circulación, ya estaban llegando como los últimos días del rey David. Y hablando de esa historia de Amnón y Absalón, en esa historia David arrojó la mano. No ejecutó la justicia de Dios, que eso fue mucho antes, ¿no? Entonces imagínense, ya llegando a los últimos días, ya no había fuerza para decir, bueno, el chino es desobediente, apliquémosle lo que Dios dice. Y muchas cosas blandas, ¿no? O sea, por ahí salía un meme hablando de los abuelos, ¿no? Y salía un gatico así como asustado, decía, así me quedo yo mirando a mi mamá cuando me dice no le pega al niño y a mí me da unas muelas. Esas cosas, ¿me entienden? De que cuando uno es joven y tiene el vigor, hace y deshace, pero cuando ya vienen los años, no tiene uno la misma fortaleza, ni la misma autoridad. Y más mirando que vienen generaciones que no respetan nada, ni nadie. Entonces, muy seguramente en Israel pasaban estas cosas, y vio Dios esas cosas y se llenó de ira. Y también había cosas en el corazón de David que no estaban bien. Él dice aquí que él censó al pueblo, fue incitado por Satanás. Entonces, si nosotros vemos la Biblia nos dice que en Santiago, quiero que busquemos el versículo para que lo podamos ver. Santiago 1, del 13 al 14. Muchos a veces le echamos la culpa a las cosas que nos pasan a Dios y eso también es un super mal síntoma, ¿no? Entonces dice aquí la Biblia que Dios fue quien incitó el corazón de David, pero mandó a Satanás a incitar a David a hacer el censo, ¿no? Y efectivamente, pues David lo hizo. Tengo paciencia, que es que esta letra es muy pequeña. Todavía no me he adaptado muy bien a las gafas. Dice aquí en el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es arrastrado y seducido. ¿Qué me explica la palabra aquí? Que había una falencia en el corazón de David. Y uno a veces, yo pensaba en esto, bueno, David era un hombre de Dios, pero como hablamos ahorita, había muchos pecados que él cometió. ¿Por qué? Porque había cosas en mi corazón. Perdón, había cosas en mi corazón que Dios tenía que corregir. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que seamos perfectos, dice la palabra. Como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces vino a evidencia estas cosas. Había tal vez una debilidad en el corazón de David. Y comenzamos a ver que David era un hombre de guerra, era un hombre que estaba peleando continuamente. Batallas espirituales, batallas familiares y batallas físicas. Cuando hay un hombre que es de guerra en las batallas físicas, ¿qué tiene que tener un hombre de guerra en las batallas físicas?
¿Qué tiene el doctor Putin allá en su país? Y tiene gente como un hijo de madre, y tiene alianzas en muchas partes. Todos los países que son de la corriente política y el idealismo que tiene. Pues tiene que tener hombres. Y pues yo solamente estará la debilidad del rey David o el pensamiento. Aunque la Biblia dice en los Salmos que él está rodeado de 10,000, que los acostaba confiadamente. Pero vienen esos pensamientos a veces donde uno dice, uy, no, ya tengo 80, tengo 90, no, ya no tengo la misma fuerza. Comienza uno a mirar sus capacidades y comienza a dudar. Comienza uno a decir, no, lo que tengo que tener es gente que me defienda. Y se le olvida a uno que Dios es el que hace las cosas, ¿no? Que la confianza tiene que estar puesta en Dios. Esa fue la debilidad de David. Quiero saber cuánto pueblo tengo. En caso de que haya una batalla, necesito mucha gente. Y dice la palabra que esto fue desagradable a Dios. Aún a Joab, que a mí me sorprende cómo es Dios, ¿no? Eran hombres mercenarios, pero Dios los bendecía y los tenía ahí. Imagínense, aquel día hablábamos con Alex de la cantidad de gente que mató Joab. Y era uno de los valientes, y era un hombre fiel a David. Y era un hombre que era temeroso a Dios, porque a través aquí de esta escritura dice, vamos a leerlo, en el versículo 3, dice, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Joab era un general del ejército. Yo sé que Dios tiene remanentes de toda parte, pero busquemos aquí en Colombia un general del ejército que tenga temor de Dios. Antes de noticias se ven mucho chanchullo y muchos negocios y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, somos seres humanos que tenemos que ser corregidos por Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer, corregir el corazón de David también, en cuanto a esta falta de confianza. Y era algo muy parecido que le pasaba a Israel. Dios los sacó de Egipto con las maravillas, las señales, los prodigios, y fue un pueblo que no le creyó a Dios. David había probado también el poder de Dios en batalla, y en este momento estaba pensando, bueno, necesito gente, necesito ejército. Tal vez flaqueó, pero eso era algo que tenía que salir a la luz. Pero también podemos ver el orgullo de David, ¿no? ¿Cuál es el orgullo de una potencia mundial? Su fuerza armada, ¿no? Su ejército. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita todos están armados con bombas atómicas, ¿no? Con bombas nucleares, con cosas que pueden acabar todo el mundo. Ese es el orgullo. Por eso le tienen miedo a Rusia. No le han podido entrar porque el miedo de que estalle una bomba de esas en cualquier parte. Y el hombre se enorgullece en eso y puede hablar duro, puede exigir hacer negocios con la moneda de él. Puede exigir muchas cosas, ¿no? También había cierto orgullo en el corazón del rey David, de querer saber, tengo a mí un ejército poderoso, una fuerza aérea, una marina. Ese es el orgullo de los hombres. Y es lo que Dios también quiere limpiar de nuestro corazón, amén. Entonces, dice aquí que en el versículo 2, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, desde el reino de Israel desde el sur hasta el norte, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. ¿Será que David no sabía cuánta gente salía con él a batalla? Él no sabía, pero él quería decir, bueno, tengo tanto ejército. Eso es una manifestación de orgullo, ¿no? Entonces podemos ver que Dios quiere limpiarnos de esas cosas. Y a través de esta limpieza, como suele pasar con una infección, como suele pasar con una herida, como suele pasar con algo que no está bien, nos duele, ¿no? Viene dolor. ¿A alguien le fascina ir al odontólogo cuando tiene una muelita para calzar? Es algo molesto.
¿A alguien le fascina que le abran su piel para que le remienen un hueso que está fracturado? Es algo doloroso, pero es por el bien de nosotros, amén. Entonces, habían cositas para tratar. Y el rey David, pues, a mí me impresiona el tiempo que él se demoró en caer en cuenta. Hasta que vino el juicio de Dios, él no cayó en cuenta. Hasta que Dios lo envió al profeta, no cayó en cuenta. Y eso me habla a mí de la dureza que toma el corazón cuando uno tiene un pecado. ¿Cómo le cuesta a uno acercarse a Dios? A humillarse delante de Dios le cuesta a uno. Usted comienza a buscar excusas, no, pero es que el trabajo, no, pero es que no me queda tiempo. No me queda tiempo para orar, no me queda tiempo para leer la palabra. Si no le queda tiempo a uno para esas cosas básicas, ¿cuándo le va a quedar tiempo para lo incómodo? Para venir delante de Dios y decirle, Señor, tengo este pecado y me gusta, no lo puedo dejar. Cuando va a ir usted voluntariamente a decirle al Señor, Señor, esto está mal, lo reconozco, necesito tu ayuda. Una de las cosas que nos suele pasar a nosotros como seres humanos es lo que dice como el viejo adagio también, la letra entra con sangre. Cuando viene el momento, cuando se acaba el plazo, y eso nos pasa mucho a los colombianos, tenemos una mala fama, dejamos todo para última hora. Cuando vino el profeta, el rey David, entonces el hombre dijo, uy, sí, la embarré, claro, la embarré, pero duró mucho tiempo. Quiero que miremos en 2 de Samuel, más o menos el cálculo de tiempo, donde David duró como callado, como que se le olvidó el asunto, ¿no? Vamos a 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 8. Entonces dice aquí la palabra que el general Joab y los príncipes le fueron a hacer el censo. Entonces, Israel era un reino grande en los tiempos del rey David. Dice que desde Beerseba, que estaba en el sur, hasta Dan, que estaba en el norte, ellos se demoraron. Dice aquí en el versículo 8, dice, después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, andando por allá haciendo el censo, ¿no? El censo habla especialmente de lo que estábamos hablando, de contar a los muchachos de 20 años hacia arriba, que eran los que estaban dispuestos a salir a la guerra. Todo el que manejaba una espada era censado. Amén, ese era el censo. Y dice que ellos se demoraron 9 meses y 29 días, 10 meses se demoraron haciendo el censo. Porque era mucha la gente, mucha la cantidad. Entonces, usted póngale esos 9 meses y 20 días. Y añade que de pronto el profeta se haya demorado un mes en venir, aunque una de las cosas maravillosas de los hombres que aman a Dios es que son puntuales, ¿no? El profeta iba, ¿no? El apóstol Pablo decía, ay de mí si no hablo la palabra que Dios me ha enviado a decir. Entonces el profeta iba allá, que le decía, Señor, no le tenga miedo. Cuando hablaba de los otros profetas, ¿no? Cuando tenía que mandar un mensaje, decía, no le tenga miedo, vaya y diga lo que tiene que decir. Entonces habla que hubo harto tiempo de plazo para que David cayera en cuenta. Y era tan duro este pecado de orgullo que decía, bueno, tengo mi ejército bien montado, muchachos jóvenes, fuertes, y son altos, como 1.500.000 más o menos eran. Entonces, hubo tiempo para que se arrepintiera, y allí uno alcanza a ver la misericordia de Dios. Dios nos ha dado tiempo. Hay unas noticias que están saliendo a nivel mundial que llegan al Facebook. A veces llegan primero las noticias al Facebook y después salen en Caracol Noticias o en las cadenas noticiosas de cosas que están pasando, ¿no? Y acá están hablando de unos animales que están caminando en círculos. Y dicen muchos que están anunciando que va a pasar algo como una catástrofe o algo así, que los animales tienen como esa sensibilidad. Pueda que sí o pueda que no, pero la Biblia no habla de tiempos que son duros. La Biblia habla no solo aquí en este pasaje que estamos leyendo de la espada, de las hambres, de la peste,
No solamente lo habla aquí, sino también en Apocalipsis, también en Mateo 24, cuando el Señor habla de la venida del Hijo del Hombre, van a pasar esas cosas. No acabamos de salir de una peste que fue COVID. Esta mañana hablábamos con mi sobrino de lo que está haciendo el calentamiento global, que está derritiendo los polos y están saliendo bacterias que estaban congeladas ahí hace mucho tiempo y que son cosas peligrosas para la humanidad. El calentamiento global, muchas otras cosas que ya estaba investigando yo sobre que la Tierra está perdiendo el magnetismo. Y uno diría, pues, ¿eso qué tiene que ver? Pero resulta que el magnetismo que la Tierra tiene es que dentro de la Tierra hay metal que es líquido, ¿no? Cuando él se acerca a una parte de la Tierra, se va enfriando y queda como una bola de metal que tiene magnetismo, como un imán, digámoslo así. Entonces resulta que los rayos solares vienen contra la Tierra y hay muchos que son malignos. Lo que hace ese magnetismo es repeler esos rayos que son nocivos. Entonces están hablando de que la Tierra está perdiendo su magnetismo y que se está exponiendo a que entren rayos solares que son dañinos. Entonces eso está hablando de un juicio que viene de parte de Dios. ¿Amén? Y los animales pueden ser ciertos, pero eso depende de lo que cada uno tenga de conocimiento de Dios. Viene un juicio para la tierra. Y el Señor habla de todas estas cosas, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Van a venir tiempos de juicio. Así como Dios le habló a Noé, bueno, vaya y arme el arca ya. Dice la palabra que él predicó 100 años, 120 años, duró predicando de esa manera. Dios le predicó a la gente de Israel también dice en Hebreos, que Dios les predicó de esa manera, para ver si se arrepentían. Y nos habla la Biblia del balance, del balance de las personas que han de ser salvas. ¿Cuántos entraron al arca? 8 personas. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? 2 personas. O sea que eso confirma lo que la palabra dice, que cuando el camino es estrecho, es dura la cosa, es difícil. ¿Cuántos creen que la vida del rey David fue dura? Una vida dura. El hombre fue el rey y tuvo muchos privilegios y bendiciones, y Dios nos bendice a nosotros. Pero hay cosas que tenemos que llevar a la cruz. Amén. Llevar a la cruz. En este caso salió el orgullo a flote. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, démosle un añito y pico a ver si se arrepiente de este mal que hizo. Y yo esta mañana pensaba, el Señor es paciente. El Señor tiene paciencia y espera que nosotros nos arrepintamos, que caigamos en cuenta que la hemos embarrado. Hasta que tocó mandar al profeta. Entonces dice aquí que llegó el profeta. Aquí en el versículo 7, el 6 dice: entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Imagínense, Joab cayó en cuenta que esto no le gustaba a Dios y no hizo el censo como era. Y en esto se ve algo admirable porque fue una orden del rey. ¿A qué se exponía un hombre que no le obedecía al rey? Pues a que lo mataran, ¿no? Pero el hombre se dio cuenta que esto no le gustaba a Dios y no hizo la labor como era. Entonces después vino ante David, en el versículo 7 dice: asimismo esto les agradó a Dios e hirió a Israel. Llegó el momento del juicio, ¿no? Llegó el momento donde Dios tuvo que desatar su ira por causa de este pecado, por el orgullo, por no humillarse uno. Dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Hay algo aquí que es esencial para cada uno de nosotros, y es eso, el arrepentimiento, ¿no? ¿Qué cosa hay contraria al arrepentimiento? Dureza de corazón. Corazón arrepentido es un corazón quebrantado delante de Dios. ¿Y qué hizo David aquí? Reconoció su pecado.
Ese es el principio de la predicación, ¿no? David ya conocía a Dios y de una forma muy íntima. Pero miren que este pecado endureció el corazón de David por un lapso de tiempo, donde tuvo que venir un juicio, una palmadita de parte de Dios, para que David reaccionara. ¿Qué hace un hombre de Dios? Se arrepiente. Se arrepiente. Ese es el corazón que le agrada a Dios. Por eso la Biblia habla de David como el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué hizo Saúl? El hombre se murió en su ley. Incluso se suicidó porque no hubo arrepentimiento. Y hay muchos otros reyes de los que habla la Biblia, de los que no se arrepintieron. A mí me gusta leer muchos libros de los reyes porque comienzan a hablar de cada rey, ¿no? Y lo que hizo. Pero comienzan a decir en la historia de cada rey, comienza a decir, e hizo lo que fue agradable a Dios, conforme a David, su padre. Entonces hay una referencia muy importante en los que quieren agradar a Dios, en los que quieren tener un corazón conforme al de Dios. ¿Y cuál es esa referencia? El arrepentimiento. Porque volvemos al principio de ética. La Biblia habla en Hebreos a muchos les llaman el hall de la fama de la fe, ¿no? Comienzan a hablar de los hombres de Dios. A mí me parece ostentoso lo que hacen en Hollywood cuando hacen la estrella de tantos cantantes y actores y gente que para el mundo son importantes. Y no me gustaría hacer la comparación con las cosas de Dios, pero si habla de la nube de testigos, de los hombres que fueron hombres de Dios, que si volvemos a la palabra, llenos de errores, llenos de pecados también. Pero ¿qué hace un hombre de Dios? Arrepentirse. Y eso fue lo que hizo David. Ese es el corazón conforme al corazón del Señor. Amén. Entonces Dios habla, el Espíritu habla. La palabra dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Dios habla. Y en este caso Dios le habló a David, le puso arrepentimiento en el corazón. ¿Quién da el arrepentimiento? El Espíritu Santo. Pero en una predicación que estaba viendo ayer del pastor Antonio, esa creo que es la del viernes, hacían una pregunta ahí y una hermanita hizo una pregunta. Yo creo que a veces uno hace preguntas sin pensar, ¿no? Entonces decía, ¿por qué Dios es especial con unos y con otros no? En cuanto a la salvación, ¿no? Están hablando del tema de la salvación. Y él decía, bueno, es una buena pregunta, pero yo le voy a decir una cosa. ¿Jesús sufrió más por mí que por ti? ¿O a Jesús le azotaron más veces por mí que por ti? Entonces no es que Dios sea más especial conmigo que contigo. Él hizo la obra de salvación por todos, pero ya depende del corazón de cada uno. Si usted hace un balance de las palabras que Dios hizo, de las obras que Dios hizo, y hace un balance entre su vida y su comportamiento, eso tiene que producir algo en su corazón. En muchos produce dureza. La Biblia dice que Jesús fue la roca de tropiezo para los judíos. Amén. Lo que hizo Jesús produjo ira en ellos. Nos dañó el negocio, este man, se nos cayó ese negocito por culpa de ese muchacho que vino aquí a predicar la verdad. Pero para nosotros debe ser un aliciente. ¿Qué hace el rey David cuando se dio cuenta que le embarró? Ir a humillarse. Pequé. Profeta, venga, dígame qué hago, aconséjeme. ¿Qué hago para buscar otra vez el contentamiento de Dios? No podemos dejar pasar todo ese lapso de tiempo. Uno de los consejos que el pastor Antonio daba es ese: pecó contra Dios, inmediatamente vaya y humíllese delante del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Y la palabra habla de eso en muchas partes, porque también dice que el Señor no echa fuera a nadie que viene a Él. También habla Juan por allá y dice, si alguno ha pecado, tenemos un abogado que no ha perdido ningún caso. Amén. Entonces,
¿Qué tiene que haber en el corazón de un hombre que tiene corazón conforme al de Dios? Arrepentimiento. Arrepentimiento continuamente. Obviamente ese arrepentimiento nos tiene que llevar a una vida más agradable a Dios. Pero ese hombre que era agradable a Dios, aun cuando ya estaba casi a punto de entregar el reino, seguía cometiendo errores. Amén. Porque tenía que haber más limpieza, una limpieza continua en su corazón. Yo leía en esta palabra que el rey David en su discurso de despedida decía: el Señor no ha hecho florecer todavía su salvación en mí. Obvio, ¿no es que no había venido Jesús? No había venido Jesús. Entonces, hasta ese momento había muchas cosas que no podían ser solucionadas. Pero en ese momento Dios nos da la oportunidad. Amén. Que la palabra de Dios dice que Dios nos da el Espíritu Santo para que more en nosotros. Entonces, ese arrepentimiento que David tuvo lo condujo a buscar una solución, a buscar el rostro de Dios. Amén. Dice aquí entonces en el 9, ya David en el 8 dice que hizo locamente. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros locamente? Amén. Y a veces la carne lo justifica. Uy, es que no era una necesidad que tenía urgente, entonces tuve que decir mentiras, le tuve que dar el billete de policía, le tuve que decir mentiras al señor del recibo. Dios quiere que nosotros corrijamos estas cosas. Hacemos cosas locamente, el deseo de la carne, las cosas que se mueven en el mundo. Son cosas que nos llevan a tener una mala relación con el Señor. Y en el 9 dice: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo. El arrepentimiento de David hizo que Dios mandara un mensaje, ¿no? Terrible, terrible, terrible es vivir una vida donde Dios no le habla a uno. Amén. De eso hablamos hace 8 días, creo. Del hombre de este hombre Abraham Pérez, que hablaba del hombre que andaba indigente y duró muchos años sin escuchar la voz de Dios. Y se quería morir porque Dios no le hablaba. Yo a veces me pongo a ver los indigentes y digo: uy, ¿cuál será la esperanza de un hombre de estos? Despreciado por la gente, aguantando hambre, mal vestido, maloliente. ¿Cuál será la esperanza de un hombre de estos? Ir a conseguir para una dosis y quedar ahí fundido, y cuando se acaba la dosis, ¿qué? Yo digo, a veces uno se decepciona de tantas cosas de uno mismo. ¿Cuál será la esperanza de un hombre de estos lleno de demonios, dominado por un vicio? ¿Cuántas cosas me han pasado a un hombre de estos en la calle, no? Es una cosa terrible. Entonces viene aquí la palabra, inmediatamente la Biblia habla de que dio un mensaje de parte de Dios por medio del profeta. Dice: ve y habla a David y le haya dicho Jehová: 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 veces ser derrotado delante de tus enemigos con espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Imagínense ese cóctel, decía el pastor. Muchos le tememos a Dios que traiga alguna de esa corrección a nuestras vidas, ¿no? Por nuestros pecados. Pero ¿será que podemos aplazar más estas cosas? Aplazar más esa cuenta pendiente, que en vez de darnos intereses, más bien nos están haciendo más pobres delante de Dios. Porque aquí esa palabra nos habla de que hubo un lapsito de tiempo, pero se llegó el día donde Dios dijo: bueno, ya no más. Venga a ver, David. Incluso el juicio comenzó con Israel, ¿no? Entonces nos damos cuenta aquí que el arrepentimiento es una bendición y tenemos que procurarlo permanentemente, ¿no? Y echar mano del arrepentimiento. Yo pensaba esta mañana que la Biblia habla de almas, y es una bendición que nos vamos a arrepentir delante de Dios.
Imagínese lo contrario, ¿qué tal que el rey David hubiera dicho, no, pero Dios cómo me va a hacer? No, yo mejor ya no vuelvo acá, no vuelvo a ser rey, mejor voy a ir para otro reino. Cuando Dios le habla a uno en la iglesia, a veces el corazón dice, uy, no, pero eso está, no, yo mejor me voy a la iglesia. Aquí son muy duros. Y sigue uno huyendo, saltando de lugar en lugar, y el problema sigue ahí. La cosa que Dios quiere tratar en el corazón sigue ahí. Entonces dice aquí que Dios nos mandó a escoger 3 cosas, ¿no? Que ninguna de las tres es como ir al cine, yo creo, no sé, terrible, una situación tenaz. Dice aquí, en el versículo 13, estamos en el versículo 12, no me faltó leer una parte. Mira pues, que responderé al que me ha enviado, dice el profeta Gad. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, te ruego que caiga yo en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Ese es como el punto central de la predicación. El apóstol Pablo hablaba en el libro de Romanos, donde por la palabra de Dios nos muestra cuál es la condición del ser humano. Entonces la Biblia acusa tanto a gentiles como a judíos de estar bajo pecado, ¿no? Que todos estamos bajo pecado. Entonces, mirando a los grandes hombres de Dios, también estaban bajo pecado. Me sorprendió una parte donde hablaba el apóstol Pablo del orgullo, ¿no? Volvemos al tema aquí del orgullo. Comenzaron a criticar el ministerio de Pablo, no me acuerdo en qué iglesia fue. Entonces comenzaron a criticarlo, y el hombre decía, bueno, si yo tengo algo, el hombre comenzó a defender su ministerio y comenzó a decir, una cosa sé, que bueno, Dios lo llevó al cielo, y comienza a decir, si el espíritu o el cuerpo no sé, pero vi cosas que no puedo escribir, cosas que no puedo pronunciar. De ese hombre me va a gloriar, pero de que está aquí en la carne no me glorío. Entonces después se cae en cuenta y comienza a decir, ustedes me hicieron gloriarme, lo provocaron a él como a ser orgulloso de él mismo. Yo, uy, no, hasta aquí, ya me di cuenta que estoy cayendo en un error, cayendo en el orgullo. Yo me pongo a pensar en este momento, a veces nosotros tenemos una revelación de la palabra de Dios, que de pronto Dios nos da a través de una oración o una predicación o a través de una lectura en su casa o en cualquier lugar. Usted comprende algo de Dios y usted comienza a hablarle a todo el mundo de eso, pero comienza a hacerlo como por cuenta suya, comienza uno a enorgullecerse de esas cosas, ¿no? Imagínese este hombre que fue al cielo y vio cosas que no le pueden pronunciar. ¿Hasta dónde tuvo que sujetar su orgullo para no decir, es que yo soy el hombre de confianza de Dios y Él me muestra cosas a mí que no les muestra a ustedes? Cualquier ser humano podría reaccionar así, ¿no? El hombre de Dios que dice, uy, no, con cordurita. Incluso es tan delicado el asunto del orgullo que Pablo dice que el Señor le puso un mensajero ahí a que le pusiera el freno, que le diera sus cachetaditas. Dice la palabra que Dios le puso un mensajero de parte de Satanás, que viniera y lo abofeteara, para que no se elevara mucho. Entonces es tan delicado el asunto que el mismo Señor viene y trata con esas cosas. ¿Amén? Dios quiere que ese orgullo desaparezca en nuestra vida. Y es no solamente en estas cosas de un ejército, sino en muchas otras cosas. Yo me ponía a pensar, a veces Dios le dice a uno, corrija esto. ¿Será que yo soy así? No, pero yo no soy así. ¿Cómo me va a juzgar usted así si yo hago esto, si yo hago lo otro? Con el solo hecho de responder así, orgullo, hay orgullo en el corazón de uno. Amén. Yo quería hablar con Yuri
decía, estamos hablando de temas, ¿no? Y a veces uno se pone a conversar con la gente y uno da una opinión, entonces la otra persona le rebate a uno. Entonces yo digo, voy a cambiar de tema, hablemos de esto. Cualquier cosa que uno diga, la gente le rebate. No, pero qué aburrido hablar con usted. Todo lo que yo diga está mal. Y lo que pasa es que usted es rebelde. Uy, qué patadón que me dio al hígado. Yo sí. A veces uno se pone a hablar con otra gente que tal vez estuvo en una iglesia y no volvió. Y cualquier cosa que digan, entonces uno saca la M60 cargada de versículos bíblicos y comienza a destrozar a la gente con la palabra de Dios, a desarmar los argumentos, a decir usted es malo, usted es pecador, usted es abominable, usted es mentiroso, ¿sí? Porque uno ha adquirido el conocimiento de la palabra. Por eso la Biblia dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si usted tiene el amor de Dios, no va a coger la F60 para destruir a la gente. Va a dejar que la gente hable y no se va a poner como uno cuando tiene esas conversaciones, a rebatir, a contradecir, a buscarle como el lado flaco para deshacer las charlas de la gente, los pensamientos de la gente. Entonces hay orgullo ahí. Se opone uno a lo que diga el presidente, se opone uno a lo que diga el ministro, se opone uno a lo que haga la policía. Hay orgullo, déjenlos que hagan lo que quieran. Usted trate ese orgullo con Dios. Amén. ¿Qué hizo Dios para que se detuvieran estas cosas? O más bien, ¿qué hizo David? Él dijo, yo la agarré, el pecado fue mío. Y dijo, vamos a leerlo acá. Dice en el versículo 13, entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en manos de hombres. David conocía al Señor, ¿no? Así que envió una peste en Israel y murieron en Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Este versículo me parece hermoso, ¿no? El Señor se arrepintió. Por eso David tenía un corazón conforme al de Dios, porque se arrepintió. La palabra me dice aquí que Dios se arrepintió y habla en muchas partes de cuando Dios mandaba castigo merecido al pueblo de Israel. Y el Señor se detenía y se arrepentía de haber mandado el castigo. ¿No es bueno Dios con uno? Dios es bueno con uno. Amén. Entonces, en eso está el arrepentimiento, en tener un corazón conforme a Dios. Señor, pequé, la embarré, Señor, perdóname. ¿A dónde va uno a esconderse de Dios? Dice la palabra. Enfrentar la cosa y decir, Señor, sí, eso está en mí, lo reconozco, ayúdame. Pero entonces, dice en el versículo 16, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Es el sinónimo de la humillación, ¿no? El cilicio. Cuando Israel se tenía que humillar delante de Dios, se vestían de cilicio. Cuando Dios mandó a Jonás a predicar allá a Nínive, ¿qué hicieron ellos? El rey y todo el pueblo se humillaron y se vistieron de cilicio. Y eso movió el corazón de Dios. La humillación mueve el corazón de Dios. Amén. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Yo veía este versículo y veía al Señor Jesús. Aunque el Señor Jesús no hizo nada, la palabra de Dios dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Amén? ¿En qué momento Dios detuvo la ira?
Cuando David dijo, no, yo me pongo, fue mi pecado. Cuando hubo uno que se paró ahí en la brecha, ¿no? Reconoció la maldad y se paró en la brecha. Yo me ponía a pensar, bueno, el Señor Jesús no cometió maldad porque la Biblia habla de eso, ¿no? De que en Él no hubo engaño ni pecado. Pero, como los hombres que son llenos de amor y conforme al corazón de Dios, se identifican con el pueblo, ¿no? El Señor Jesús se identificó con nosotros y por eso estamos acá. ¿Amén? Entonces, la grandeza de la humillación mueve el corazón de Dios. ¿Amén? Dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Jordán Jebuseo. Entonces David subió y conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho, en el nombre de Jehová, y viendo el Jordán, vio el ángel por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Bueno, aquí vemos que después de esa humillación, después del reconocimiento del pecado, y después de que David afrontó las consecuencias, vino la respuesta de parte del Señor. Ya más adelante el Señor manda la solución a ese problema, que es el sacrificio. ¿Cuál es la solución al sacrificio, a nuestro problema? El sacrificio que hizo Jesucristo. Más adelante nos habla del altar que mandó a construir y de los holocaustos y las ofrendas de paz. Sabemos que todas estas cosas hablan de lo que el Señor Jesús hizo con nosotros, ¿no? Después de esto, Dios mandó a su ángel a que quitara el juicio, a que guardara su espada en su vaina. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios con nosotros? Yo meditaba en estas cosas y la palabra de Dios, no puedo decir que es redundante porque me parecería un mal calificativo, pero es como el mismo mensaje todo el tiempo, ¿no? En este caso nos habla del arrepentimiento. Es como el Evangelio mismo, ¿no? No se nombra a Jesús en estos versículos su nombre propio como tal, pero es lo mismo. La humanidad está mal. Tenemos cosas que en nuestro corazón no están bien. Y Dios llama al arrepentimiento. Amén. Cuando hay hombres arrepentidos, Dios manda la solución. Y el sacrificio está ahí, siempre ha estado manifiesto. Siempre ha estado presente el sacrificio. La paga por los pecados. La sangre que cubre los pecados, ¿no? La palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Amén. Y a eso tenemos que apostarle. En este caso nos habla del orgullo que hay en el corazón. Y la Biblia también nos manifiesta en muchas partes que el primer orgulloso, ¿quién fue? Satanás supo por dónde atacar el corazón de David, porque vio el orgullo ahí manifiesto. Es una de las cosas que no nos deja alcanzar la presencia de Dios. Ser orgulloso. Yo me pongo a pensar, con tantas fragilidades que tiene el ser humano, ¿de qué somos orgullosos? Muchos son orgullosos de las riquezas, y hay hombres muy, muy ricos, pero la Biblia dice, bueno, ¿qué se va a llevar usted? ¿Usted le va a poder pagar un rescate a Dios por su alma? No. Y entre más va avanzando el tiempo y más hay hombres sabios y estudiados, vemos más necedad, ¿no? La Biblia dice, la ciencia aumentará y la gente andará confundida de aquí para allá. Pero si usted se detiene y escucha a Dios, va a encontrar la verdadera ciencia, la verdadera sabiduría. Entonces, el versículo para resaltar en esta predicación es ese versículo 13, donde el rey David dice, en las manos de Dios, ¿dónde más podemos estar? Y esa canción de la que escuchábamos ahorita hablaba de esas cosas. No hay mejor lugar que en los brazos de papá. En este caso el rey David dice, pero es que yo no puedo caer en manos de los hombres. Le ruego al profeta que caiga en las manos de Dios, porque sus misericordias son muchas. Vamos a leerlo nuevamente. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo.
pero no caiga en manos de hombres. Entonces, nosotros que hemos sido estudiados de la Biblia, que hemos sido lectores, que hemos sido, ¿cómo decirlo?, como oidores de la palabra durante tantos años, podemos decir como el rey David, las misericordias de Dios son muchas. Aunque haya errores en nuestro corazón, siempre está la voluntad de Dios ahí para que nos arreglemos. ¿Amén? Para que nos pongamos a cuentas, el Señor dice eso. Si usted es una persona que presta plata, es porque le gusta ganar intereses. Pero si usted es una persona que tiene a Dios en su corazón y presta plata, esa plenitud de Dios va a hacer que usted se conduzca en que no le pudo pagar porque tiene necesidad. ¿Qué termina haciendo usted? Bueno, dejemos así. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Somos deudores. Y Dios dice, estemos a cuentas. Y comienza Dios a denunciar las cosas que tenemos que arreglar para estar a cuentas con Él. Y hay una constante en nosotros. Ni siquiera estos hombres que vieron la plenitud de Dios fueron perfectos. La perfección está en Dios. Amén. Y separados de Él, dice la Biblia que nada podemos hacer. Si estamos con Dios, vamos a poder dejar las cosas que no nos convienen. Amén. ¿Qué dice el rey David? No pudo dejar ese detallito de decir, tengo un ejército de 1.500.000. ¿Cuál es el que se me va a parar aquí? Hasta que no vino la palabra de Dios. ¿Amén? Se dio cuenta que estaba mal hecho eso. Y también pues Dios trajo juicio sobre Israel. Y una cosa me impresiona ahí, que Dios trajo juicio sobre Israel, pero cuando el juicio llegó a Jerusalén, el Señor se arrepintió. Dios ama a Jerusalén. Amén. La escogida de Él. Pero el punto central es esto. Pongámonos en las manos del Señor. Aunque haya muchas cosas que arreglar por culpa de nuestro pecado, de nuestro orgullo, el que tiene misericordia es Dios. Amén. Bueno, yo quiero pedir, David, ese mismo, venga, me pone aquí por favor. Que a mí me gana la tecnología. Vamos a orar. ¿Qué hora son? Necesitamos comprar una luz. Préndale por una palabra. Pues en eso es. Las 7. Pero bajita, Bueno, Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que nos da vida, Señor. Tu palabra nos da esperanza, Señor amado, en medio del conflicto, papá, en medio de la vergüenza, Señor amado, en medio del pecado, Señor. Tu palabra nos da esperanza, Señor bendito, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Perdónanos, amado Dios, porque hemos pecado, Señor amado. En muchas cosas, Señor amado, hemos hecho locamente, como tu siervo, Señor, lo dice. Como tu siervo lo dice, Señor amado. En muchas cosas hemos hecho neciamente, Señor, y nos hemos callado, Señor. Y hemos esperado, Señor amado, que nuestro error se disuelva por sí solo, Señor. Y no hemos, Señor amado, acudido a ti, papá. Te pedimos perdón por esos pecados, Señor amado. Y te pedimos, Señor amado, ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, a ponernos a paz contigo, papá. Que no vengan esos juicios, Señor amado, que no tengan que venir esos juicios, Señor, para ponernos a cuentas contigo, papá. Y si hay cosas que enfrentar, Señor amado, que sea de tu mano, Señor, sabiendo que tú eres misericordioso, papá, sabiendo que tú eres perdonador, Señor amado. Si hay algo que resaltar, Señor amado, en tu palabra es esto, Señor, que tú te compadecías, Señor amado, que tú, Señor amado, te arrepentías del juicio, Señor amado, que nosotros provocábamos, Dios. Perdónanos, papá. Bendecimos tu corazón por ser bueno con nosotros, Señor. Por arrepentirte del pecado, Señor amado, del castigo del pecado, Señor amado, que nosotros hemos cometido, Señor. Hoy te pedimos, Señor amado, Señor bendito, por el sacrificio de Jesucristo. Redímenos de nuestras maldades, Señor amado. Redímenos de nuestros pecados, Señor amado. Y que nosotros podamos tener la confianza, Señor,
de que todo asunto que no hemos podido arreglar delante de ti, Señor, lo pongamos en tus manos, Señor, y que tú les vas a saber dar la mejor solución, Señor bendito. Como dijo el rey David, Señor, no hay mejor cosa que hacer, Señor, en medio de toda esta tragedia que venía sobre él, Señor, en medio de toda esta angustia, Señor. No podía hacer nada más que descansar en tus misericordias, Señor, en la muchedumbre de tus misericordias, Señor bendito. Hoy te damos gracias, Señor, porque esta palabra nos alienta, Señor. Esta palabra nos alienta, Señor amado. Nos conduce, Señor amado, a llevar una vida, Señor amado, delante de ti, Dios. Una vida delante de ti, Señor precioso, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor amado, te pedimos, ayúdanos, Señor amado, a tener un corazón como este, Señor, conforme al tuyo, precioso Dios. Corazón conforme al tuyo, Dios Santo. Que nos mueva, Señor amado, a tener arrepentimiento. Que nos mueva, Señor amado, a traer una vida delante de ti, Señor amado, agradable, Señor. Una vida agradable delante de ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, trae arrepentimiento a nuestras vidas, Señor precioso. Así como le pasó a David, Señor, que cayó en cuenta de sus pecados, Señor. Que cayó en cuenta, Señor amado, de tu reprensión, Señor bendito. De tu bendita reprensión, Señor amado. Y, Señor amado, te condujo, caminó, Señor bendito, a tener una vida, Señor amado. Una vida, Señor amado, arrepentida, Señor, a conducirse, Señor, a arreglar la situación, papá. No podemos seguir, Señor amado, aquí cantando, Señor, y orando, Señor, y haciendo muchas cosas, precioso Dios. Si no hay un arrepentimiento verdadero, Señor precioso. Si no hay un arrepentimiento en nuestro corazón, Señor bendito. Te pedimos hoy en el nombre de Jesús, Señor. Lávanos, Señor precioso, por el sacrificio de Cristo, Señor amado. Santifícanos, Dios de los cielos. Santifícanos, Señor precioso. Ayúdanos a caminar en justicia, Señor. La justicia tuya, Señor. Porque en nosotros no hay, Señor amado, muchas cosas que podamos hacer, Dios. En nosotros no hay muchas cosas, Señor amado, que podamos alcanzar, Señor precioso. Hoy te pedimos, Señor, redímenos de nuestras maldades, Señor. Así como el rey David decía, Señor amado. Así como el rey David confiaba, Señor, en tus misericordias, Dios Santo. Hoy te pedimos, Señor amado, extiende tu gracia, Señor amado, sobre todos estos, tu pueblo, Señor amado, sobre todos nosotros, Dios Santo. Sobre cada uno de nosotros, Señor amado, que necesita, Señor amado. Necesita, Señor amado, volver a reír, volver, Señor amado, a reconciliarnos contigo, Señor amado, volver, Señor amado, a tener una comunión contigo, Señor amado, una comunión preciosa contigo, Señor amado, en el nombre de Jesús, donde somos edificados, Señor, donde somos restaurados, precioso Dios. Hoy te pedimos, Señor, redímenos, Dios Santo, sé propicio a nosotros, Dios, por tus misericordias, Dios Santo. Por tus benditas misericordias que no se acaban, Señor precioso. En el nombre de Jesús, Señor amado, ponemos todas estas cosas delante de ti, Señor precioso. Y te pedimos ahora, Señor amado, así como lo decías al principio, Señor, como tú lo dijiste al principio, Señor amado. Ven, Señor amado, como tú lo decías al principio, Señor, que nos podamos arrepentir de toda iniquidad, Señor amado. De toda maldad, Señor amado, que hay en nosotros, Dios precioso. Y, Señor, estar a cuentas contigo, papá, ser edificados nuevamente, Señor amado. Ser renovados, Señor precioso, nuevamente por ti, Señor precioso. Te pedimos, Dios de los cielos, actúa, Señor, en nosotros para bien, Señor amado. Y ten misericordia y compadécete de nosotros, Señor amado, que tenemos muchas cosas que arreglar delante de ti, papá. Que nuestro corazón sea obediente a tu voz, Señor amado, y no se endurezca. Y el orgullo, Señor amado, que pueda haber en nosotros, Señor, lo desechemos, Señor amado, que salga de nosotros, Señor amado, porque es una arma destructiva, Señor, en nuestro corazón. Que podamos confiar y descansar, Señor amado, por dura que sea la situación, confiar y descansar en ti, papá, en el nombre de Jesús. Amén, Señor precioso, amén, Señor. Bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor precioso. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es la palabra que Dios ha traído para hoy. Vamos a hablar por los diezmos y las ofrendas. Amén. Si no tenemos, pidámosle a Dios que nos dé para honrarlo, amén. Porque a veces puede pasar esas cosas. Pero Dios conoce la situación de cada uno. La Biblia dice que Dios bendice al que da alegremente.
Señor, te damos gracias por todas las provisiones que tú nos das, Señor bendito. Por todo lo que tú, Señor amado, has permitido que llegue, Señor, para satisfacer nuestras necesidades, Señor, Señor amado, para pagar las cosas que tenemos por pagar, para los alimentos, Señor. Hoy te bendecimos, Señor amado. Pero más que esas cosas físicas, Señor amado, te damos gracias por tu sacrificio, Señor. La palabra tuya dice, Señor amado, que es un reconocimiento a tu sacerdocio, Señor amado, el cual es eterno, Señor. Y tu palabra dice que aún, Señor amado, allá a la diestra del trono tú sigues orando por nosotros, Rey. Bendecimos, papá, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Jesucristo. Y, Señor amado, ayúdanos a bendecirnos con los bienes que tú nos das, papá. El rey David decía, Señor amado, que él te daba sacrificios, pero no sacrificios que eran de él, Señor, sino sacrificios que eran tuyos, porque de lo que él tenía era porque tú le habías dado, Señor amado. Uno de los hombres más ricos que existió, Señor amado, decía estas cosas, papá. Reconocía que todo era porque tú lo habías dado, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, y te honramos, papá, con los diezmos y las ofrendas, Señor bendito. Y te pedimos, enséñanos a ser fieles, Señor, así como tú eres fiel, Señor bendito. Damos gracias en el nombre de Jesús, papá. Y bendecimos también a este pueblo, Señor amado, bendice, Señor, a tu heredad. Bendice a la gente que has llamado a la salvación, Señor, la gente que ha escogido su tiempo para venir a honrarte, papá. Bendícenos grandemente, papá, porque necesitamos de ti, Señor precioso. En el nombre de Jesús atamos toda retaliación, Señor, y toda venganza, toda furia de las tinieblas, Señor amado, todo levantamiento del enemigo en contra de nosotros, Señor, lo ponemos delante de ti, papá. Así como oraba Ezequías, creo que es, Señor, cuando, Señor amado, él decía con esas cartas que había enviado el enemigo, Señor, tú eres quien da el pago, Señor amado. Tú eres quien te levanta, Señor amado, y defiendes a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor amado, y bendecimos también la iglesia de Neiva, Señor, la iglesia de Canadá, todas las iglesias, Señor amado, en Colombia, Señor, y a nivel mundial las bendecimos. Te pedimos que bendigas a tu siervo, el pastor Mauricio, Señor, a don Ramirito y a Manuel, Señor, que están haciendo tu labor allá, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, guárdalos y tráelos, Señor amado, de vuelta a casa, Señor, con fruto, Señor amado, fruto de discípulos, Señor bendito, allá en Medellín. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, mis amados, Dios los bendiga. Dios bendiga también a los que están allá. Y nos vemos el próximo domingo. Amén.